Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video de coordenadas rectangulares en el espacio de la asignatura Trigonometría y Geometría Analítica MAT 213. En esta oportunidad desarrollaremos ejercicios en los que, dada una representación geométrica, obtendremos las coordenadas de un punto en el espacio. Y también, dado dos puntos en el espacio y sus coordenadas, calcularemos la distancia entre ellos. Recordemos que todo punto del espacio tendrá tres coordenadas, x, y z. En la figura, la coordenada x del punto es 1, la coordenada y es 2 y la coordenada z correspondiente a esta altura es 3. También, si tenemos dos puntos en el espacio de coordenadas x1 y 1, z1 y coordenadas x2 y 2, z2, la distancia entre ellos se puede obtener con esta fórmula. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Es decir, dentro de la raíz cuadrada debemos sumar la resta de las x al cuadrado, la resta de las y al cuadrado y la resta de las z al cuadrado. Ejercicio. En el prisma de base rectangular de la figura, se tiene que B es de coordenadas 6,9,0 y D de coordenadas 0,9,18. Determinar, letra A, las coordenadas de todos los vértices del paralelepípedo y B, la medida de la diagonal AD. Solución. Como la coordenada x de B es 6, entonces la coordenada x en A también será 6, pues la distancia que hay desde el eje Y hasta los puntos A y B es la misma. Así, las coordenadas de A son 6,0,0. Note que la coordenada Y y la coordenada Z valen 0, pues para desplazarnos desde el origen hasta el punto A no hay ningún desplazamiento ni en Y ni en Z. Del mismo modo, la coordenada Y del punto C será 9, pues la distancia que hay desde el eje X hasta los puntos B y C es la misma, 9. Por lo tanto, las coordenadas de C serán 0,9,0. Habrá notado que el punto E es el origen del espacio, por lo tanto sus coordenadas son 0,0,0. Note que las coordenadas del punto D tienen la misma componente x e y que el punto C, 0,9. Solamente cambia la coordenada z, 18, que corresponde a la altura del prisma. En el punto F, entonces la altura también es 18. Tendrá las mismas coordenadas que el punto E, 0, 0, las mismas coordenadas x e y, pero cambia la coordenada z, 18. De hecho, todos los puntos que están en la parte superior del prisma tendrán las mismas coordenadas x e y de los puntos correspondientes que están en la base del prisma. Solo cambiará la altura, la coordenada z. Por ejemplo, en el punto G será las mismas coordenadas x e y del punto A. Solo cambiará la z, será 18. Así las coordenadas de G son 6,0,18. En H tendremos las mismas coordenadas x e y del punto B, 6,9, pero cambiará la altura, será 18. Parte B. Como ya sabemos que las coordenadas de A son 6,0,0 y las coordenadas de D son 0,9,18, entonces podemos calcular la distancia entre ellos usando la formulita que corresponde. Entonces va la raíz cuadrada de la resta de las x al cuadrado, o sea, x2 menos x1 al cuadrado, más ahora la resta de las y 2 menos y1 al cuadrado, y finalmente la resta de la z, z2 menos z1 al cuadrado. Calculando este paréntesis al cuadrado da 36, este otro paréntesis al cuadrado da 81 y el último paréntesis al cuadrado da 324. Sumando dentro de la raíz da 441 y la raíz cuadrada de ese número es 21. Por tanto, la longitud de la diagonal AD es de 21 unidades. Ejercicio 2. Escriba las coordenadas rectangulares de los puntos H, J, I, P, K, L y O. Considere que todos los segmentos son paralelos a algunos de los ejes. Solución. Recordemos que la coordenada X representa el desplazamiento en la dirección del eje X desde el plano YZ. Y la coordenada Y representa el desplazamiento en la dirección del eje Y desde el plano XZ. Finalmente, la coordenada Z corresponde al desplazamiento en la dirección del eje Z desde el plano XY. Entonces, la coordenada X del punto H es 7
que es la suma entre ese pedacito que mide 3 y este otro pedacito que mide 4 unidades. La coordenada y es 2.85, ese desplazamiento. Y la z sería 0, puesto que no tiene altura. Ahí están las coordenadas de h. Con respecto al punto j, notemos que tiene las mismas coordenadas x e y del punto h, pero tiene una coordenada z diferente, tiene una altura, que en este caso es de 5 unidades. Ahí lo tenemos. Para el punto I, el desplazamiento en la dirección del eje X es solamente 3 unidades. El desplazamiento en la dirección del eje Y es 2.85 unidades. Y tiene la misma altura que el punto J. Por lo tanto, las coordenadas de I son 3,2.85,5. Para el punto P, notemos que tiene la misma coordenada X e Y del punto H, pero con una altura diferente. Y esa altura corresponde a la altura total de la estructura, 8.3. Entonces ya tenemos las coordenadas de P. Con respecto al punto K, que está aquí atrás y arriba, el desplazamiento en X es 7 unidades. El desplazamiento en Y es 2.85 en principio, más esta distancia desde H hasta G, que es 2.05. Sumando ambas, nos da un total de 4.9. Y la altura es la misma altura que tiene el punto P, 8.3 unidades. Para el punto L, notemos que el desplazamiento en X es el mismo que tiene el punto E, el punto F y el punto I, o sea, 3 unidades. El desplazamiento en Y es el mismo desplazamiento en Y que tiene la coordenada o el punto K, o sea, 4,9 unidades. Y la altura es la misma altura que tiene el punto K, o sea, 8.3 unidades. Para el punto O, notemos que tiene las mismas coordenadas de H, las mismas coordenadas X e Y, pero tiene una altura diferente, esa que está destacada en amarillo. En este caso, esa altura la vamos a calcular de esta manera. Tenemos el total de la estructura 8.3 y le vamos a restar esta distancia PO, que mide 1.7. Esa diferencia nos da 6.6. Y así tenemos las coordenadas del punto O, que era el último. Ejercicio 3. Escriba las coordenadas rectangulares de los puntos A, B, C, D, E y F. Considere que todos los segmentos son paralelos a alguno de los ejes. Bien. Solución. Para el punto A, notemos que el desplazamiento en la dirección del eje X es, en principio, 5.87. Pero con ese punto no llegamos exactamente al punto A, sino que llegamos a ese punto destacado con rojo. Nos faltaría ese cachito que acabamos de pintar de color rojo. Y ese cachito se obtiene simplemente por la diferencia entre 2.62 y 1.81. Esa resta nos da 0.81. Y ese pedacito entonces, que mide 0.81, se lo sumamos al 5.87. Y nos da entonces que la coordenada X del punto A es 6.68. Ahora, respecto del desplazamiento en el eje Y, en principio es 3.39, pero con ese desplazamiento llegaríamos solamente hasta el puntito verde. Para llegar al punto A, sumamos esta distancia que mide 1.5 metros. Al hacerlo, nos da un total de 4.89, que corresponde a su coordenada Y. Y por último, la coordenada Z de este punto A corresponde a la altura total de la estructura, o sea, habría que sumar 2.93, 1.36 y 6.43, que nos da un total de 10.72 para su coordenada Z. Bien, para el punto B, el desplazamiento en X es en principio 5.87. Y a eso hay que agregarle esta distancia morada que apareció acá, que es la misma que está aquí y que es la misma que está aquí arriba, o sea, 2.62. Al sumar el 5.87 con el 2.62, nos da un total de 8.49 metros, que es la coordenada X del punto B. Para la coordenada Y, sumamos en principio esta distancia, que mide 3.39 metros, y podríamos pensar en sumar esta distancia. Pero ojo, que al sumar esta distancia de 4.55, llegaríamos a este punto y no al punto B, por lo tanto estaríamos en un error. Lo que debemos hacer realmente es sumar esta distancia 3.39 y esta distancia de 3.55 solamente. La suma entre esas dos nos da 6.94 y esa sí es la coordenada Y del punto B.
con respecto a la coordenada z, tenemos que considerar esa altura, la suma entre 6.43 y 1.36, cuya suma es 7.79, que sería entonces la coordenada z del punto B. Ahora, para el punto C, el desplazamiento en X es simplemente 5.87. Ahí podemos considerar este caminito y llegamos al punto C. Para la distancia o para el desplazamiento en el eje Y, tenemos que sumar, igual que para el punto B, 3.39 y 3.55. Y la altura del punto C es simplemente esta distancia, 6.43. Así entonces tenemos las tres coordenadas del punto C. El resto, muchachos, de las coordenadas se obtienen de manera similar. Por lo tanto, los invito a hacer un verdadero esfuerzo por encontrarlas. De todas maneras, les dejo aquí las soluciones. Eso es todo, muchachos. Espero que hayan quedado claros con los conceptos. Hasta la próxima. Chao.